pues regirnos entera y puramente a los protocolos, porque muchas veces tenemos que actuar de acuerdo al momento y a las circunstancias. No quería dejar pasar de lo que hace algunos días se celebró y se llevó a cabo a nivel mundial, como vemos en nuestra primera diapositiva, el Día Mundial contra el Cáncer, ¿no? Llevado a cabo el 4 de febrero, a escasos días. Yo les puse esta diapositiva porque la reunión en un inicio estaba dada pues en base a la celebración de esta fecha o el recordaris de esta fecha, y como vemos pues una cosa es el Día Mundial del Cáncer en general, a nivel global, a nivel mundial, y como vemos en los lacitos que están en la parte inferior, pues durante el año hay también varios días en los cuales yo diría que no celebramos, sino recordamos qué podemos, qué debemos y qué hacemos frente a determinados tipos de cáncer. El más llamativo, siempre hablamos así, el cáncer de mama, que lo estoy señalando, el 19 de octubre, si mal no recuerdo, de cada año se celebra el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. El cáncer de mama es una de las patologías, creo yo, y se ve que hoy en día está en primer lugar en cuanto a morbilidad. Yo creo que esta casuística se ve hasta en nuestra población regional, si la comparamos con una población mundial o una ciudad mucho más desarrollada, vamos a decir americana, etcétera, en cuanto me refiero a morbilidad, a incidencia, ¿no? Algunas veces nosotros en nuestro hospital, acá en Ica, tenemos un ambiente de quimioterapia, un ambiente ahora sumamente pequeño por los motivos de pandemia. Antes teníamos un ambiente un poquito más amplio donde entraban cómodamente 5 pacientes en sus sillones para recibir su quimioterapia ambulatoria. Hoy en día estamos en un ambiente bastante más pequeño, que era lo que significaba tópico de inyectables, ¿no? Entonces, en este tópico de inyectables nosotros hemos, de alguna manera, tratado de adecuarnos a las circunstancias, y en este ambiente entran solo 3 pacientes por turno. Y les digo todo esto porque hay días o hay turnos, vamos a llamarle así, en la cual los 3 sillones y en algunos momentos hasta 4, por las requerencias del caso, etcétera, etcétera, por los requerimientos del caso, algunas veces está un paciente que le toca su tratamiento, no tenemos cómo ingresarlo, y tenemos por ahí un mueblecito pequeño, pegadito por ahí por la pared, y ponemos a un cuarto paciente. Y muchas veces los 4 pacientes que puedan entrar en un turno, en 2 turnos, en 3 turnos, es puramente cáncer de mama. Entonces, de allí vemos la importancia de lo que es conmemorar quizás el día no solamente mundial contra el cáncer, de lucha contra el cáncer, sino tener en cuenta qué medidas y qué estamos haciendo frente a ello. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, una institución enteramente mundial, como lo dice su nombre, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, CIIC, y la Unión Internacional contra el Cáncer, la UICC, prácticamente unieron criterios, se reunieron y de alguna manera pues creyeron conveniente empezar a decir al mundo pues qué estamos haciendo frente al cáncer. Y nosotros sabemos que el cáncer, en cuanto a presentación, a morbilidad y a mortalidad, yo diría, me aventuro a decirlo, que hoy día estamos en primer lugar en cuanto a incidencia. Las estadísticas nos informan que estamos en segundo lugar,
pero son estudios realizados en las últimas o en la última década, en los últimos años, y yo creo que de aquí para adelante irán saliendo estudios o reportándose estudios en los cuales nos informan quizás que la incidencia del cáncer en cuanto a mortalidad pues va en aumento, ¿no? Entonces siempre nosotros decimos, ¿qué hacemos frente al cáncer? El cáncer nos está ganando la lucha, la batalla, la carrera, diríamos, y nosotros, pues bueno, escuchamos muchas ideas, muchos conceptos, pero no tomamos las riendas, creo yo, como debe de ser. Y como vemos acá, estas tres instituciones mundiales, internacionales, se unieron creando el 4 de febrero como un día de reconocimiento, de lucha frente a este terrible mal, hay que llamarlo así, con el objetivo de aumentar la concientización y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Ojo, lo que buscamos es concientizar a la población, pero en base a, yo diría, programar o plantear esquemas que vayan dirigidos a prevenir y a controlar esta enfermedad. Yo les diría, ustedes, si bien es cierto, y de aquí viene el reconocimiento a CISEN, que prácticamente es de ustedes, así como esta reunión humildemente, pero creo que es un punto para nosotros decir, pues, oye, se celebra el Día Mundial del Cáncer, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué un Día Mundial contra el Cáncer? Bueno, ya lo decimos, se celebra el 4 de febrero y ponen acá, ¿no? O ponemos, o lo manifestamos, se une a todo el planeta bajo un único lema para poner el foco en la lucha continua con el cáncer. O sea, decimos, pues vamos a luchar contra el cáncer. Recordamos a la población que tenemos que enfrentar el cáncer. El objetivo de esta jornada, el Día Mundial contra el Cáncer, es reducir el número de muertes, lógicamente, evitables cada año a través de la concientización sobre el cáncer en la población general, ¿no? Y yo diría que esta palabrita, y presionando a los gobiernos para que emprendan más medidas contra esta enfermedad. Yo creo que aquí está, no problema, pero sí el centro del problema, disculpen la redundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque las medidas a tomar tienen que venir de origen central, o sea, las pautas, las campañas, los programas, pues tienen que salir de un nivel superior, central, quizás a través del Ministerio de Salud. Estoy hablando a nivel nacional porque este es un problema mundial, pero creo que en cada país, en cada región, pues se debe tomar en cuenta. Y como vemos acá, la pandemia del COVID-19 ha afectado significativamente a los y las pacientes de cáncer con el aplazamiento de pruebas diagnósticas, los retrasos y modificaciones de los tratamientos. Esto es lo que se está viendo ahora. Y esto es muy importante. Nosotros recién vamos a ver quizás, bueno, en pacientes quizás con enfermedades terminales, los resultados de todos estos problemas que estamos pasando se verán a corto plazo, pero los resultados en pacientes que están en tratamiento, en pacientes con una supervivencia de 5 años a más, pues nosotros todos los problemas que estamos viendo recién los vamos a tener presentes, recién los vamos a tenerlos como estadísticas en un papel por escrito, yo diría mínimo en unos 2 a 3 años, ¿no?
porque les vuelvo a repetir, y esto es cierto, aplazamiento de pruebas diagnósticas. Hay pacientes que, aunque ustedes no los crean, estamos ahora hablando de lucha contra el cáncer. Viene un paciente, si estamos en Ica, viene un paciente de la región de nuestra serranía, porque nuestro país es costa, sierra y selva, y vemos que este paciente, para venir a una consulta a nuestra ciudad, pues de repente ha esperado 1, 2 y algunas veces X tiempo para poder venir. Y al llegar a nosotros y nosotros necesitar alguna prueba diagnóstica, ya sea biopsia, ya sea estudios por imágenes, ya sea estudios por laboratorio, en estos momentos pues de pandemia, todo ello no está como muy sincronizado, ¿no? Por lo tanto, los retrasos son bastante notorios y acá hay otra palabra que estamos manifestando, las modificaciones de los tratamientos. Yo les pongo un ejemplo y para eso estamos en este conversatorio, ¿no? Hay pacientes que requieren hospitalizarse, no todos, no todos, tampoco no vayan a pensar que se está saliendo del esquema en forma tan grosera y tan abrupta, pero sí por necesidades. Por ejemplo, un paciente que requiere algún tratamiento de 3 días continuos, requiere hospitalización, etcétera, pues no hay los ambientes necesarios. Lógicamente, por la pandemia que estamos nosotros pasando, por el COVID-19, los hospitales en algunos momentos, y lamentablemente en estos momentos estamos en una segunda ola donde se está volviendo a presentar la falta de camas para hospitalización, bueno, la falta de soportes como oxígeno, etcétera, etcétera, pero en este caso, al no tener nosotros las condiciones necesarias, por decirle camas para hospitalizar a un paciente para un tratamiento de 3 días, optamos por cambiar el esquema y darle, por ejemplo, un tratamiento diario, puede ser por 3 días, un tratamiento acortado, o sea, que no es el que normalmente requiere el paciente. Ojo, cuando yo digo normalmente, no es que le estemos dando algo que no le va a hacer efecto, no. Por ejemplo, si tenemos esquemas terapéuticos, hay esquemas de 3 días, hay esquemas de 1 día, hay esquemas de 5 días, ¿no? De acuerdo al estadiaje es que nosotros los oncólogos planteamos la conducta terapéutica. Pero en estos tiempos de pandemia, de COVID-19, el paciente oncológico algunas veces, pues nosotros nos vemos en la necesidad, como dice en estas últimas líneas, de modificar los tratamientos. Cuando hablamos de modificación, no quiere decir que le estamos dando alguna medicina que no es buena para él. Sí, señor. Puede ser una medicina muy buena de un solo día, pero hay enfermedades que necesitan un tratamiento más sostenido de 3 días. Entonces lo que hacemos es modificar por problemas estructurales que todos sabemos y conocemos, ¿no? El tema de las campañas celebrando el Día Mundial contra el Cáncer es desde el año, fíjense, 2019, 2020, 2021, 3 años, ya este año 21 sería el tercer año, el lema "Yo soy y voy a". O sea, es como, disculpa Silvana que lo diga, es como que Silvana dice, pues yo soy Silvana Velázquez y voy a organizar una reunión conmemorando el Día Mundial contra el Cáncer en estos tiempos de pandemia. Eso es lo que está haciendo ella, eso es lo que están haciendo ustedes. Entonces, acá como vemos, es la campaña, el lema "Yo soy y voy a", haciendo un llamamiento a cualquier persona a actuar contra el cáncer. No solamente es escuchar, no solamente es sentarnos, no solamente es estar pasivos, sino hay que ver qué es lo que podemos hacer. Y fíjense, cualquier acción individual puede suponer un cambio a nivel global. O sea, fíjense, ¿no?
Ustedes de repente, disculpen, no es la vanidad, pero de repente de esta reunión, uno de ustedes pues dice, oye, efectivamente, yo voy a hacer esto, y de allí puede salir, quién sabe, en el lapso de 5 años, no se desesperen, 10 años, y de repente crear, pues, pueden llegar hasta una ONG, yéndonos ya a casos, pues, no inimaginables, porque se puede dar, pero ya a casos grandes, hermosos y todo, ¿no? Entonces, en el Día Mundial contra el Cáncer, ustedes van a decir, yo soy y voy a. Y yo les preguntaría, o alguien les va a preguntar, ¿quién eres o quién es usted y qué es lo que vas a hacer? Esto es lo que tenemos nosotros que tener presente. O sea, no es decir, oye, se celebra el Día del Cáncer, oye, el cáncer y la pandemia, ¿cómo le va?, etcétera. No, sino ¿qué hacemos? Y por eso nos hacemos esta pregunta. ¿Qué puedo hacer yo en el Día Mundial contra el Cáncer? Les hablaba de una ONG de repente en algo ya muy, muy arriba, pero al alcance de varios de nosotros, me incluyo yo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, apoyar, empezar con nuestros seres queridos. Apoyar a algún ser querido que está pasando por la enfermedad, algún ser querido que tiene cáncer. De repente hacerle una llamada, de repente decirle, oye tío, oye padrino, oye, por último, disculpen, oye mamá, te voy a sacar tu cita, oye papá, vamos donde el especialista para que te vea. Entonces, y hacerle sentir que no está solo. Esto es el Día contra el Cáncer. Esto es ver qué podemos hacer con el cáncer en tiempos de pandemia. Cuando empezamos este conversatorio les dije, no vamos a hablar de etiopatogenia del cáncer, el cáncer de mama, casuística del cáncer de próstata, cómo se trata el cáncer de páncreas. No, señor. Tampoco vamos a hablar de la fisiopatología del COVID, del COVID-19, porque, miren, ya tenemos más de, bueno, nosotros, un año de pandemia, etcétera, a nivel mundial ya tenemos un poquito más de un año, y hasta ahora no hay un protocolo que nos diga, oye, esto va a ser así, 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 así. No, porque es muy prematuro. O sea, nosotros hasta ahorita no podemos hablar cáncer y COVID en forma científica, basada en protocolos, no, porque todavía no sabemos, recién en nuestro país está la vacuna, no sabemos ni las causas de los efectos de la vacuna, no sabemos si va a ser efectiva, como la que ha llegado a nuestro país, que reportan en fase 2 todavía. Esa es la gran incertidumbre, no la gran incógnita, no, la incertidumbre es ver los resultados de fase 3 que teóricamente ya han sido realizados en nuestro país. Y bueno, de allí que parten todos los problemas sociales que estamos pasando, ¿no? Lo que escuchamos del presidente, que si la vacuna era de aquí, de allá, etcétera, ese es otro cantar, pero si hablamos de cáncer y COVID, pues imagínense, estamos inmiscuidos ahí. Entonces es un tema de nunca acabar. Por eso les decía, este es el conversatorio donde trataremos de relacionar cáncer y COVID. Segundo, ¿qué más puedes hacer tú en tu lucha contra el cáncer? Y en estos tiempos de pandemia, puedes realizarte algún examen médico que te puedan corresponder o que pueda corresponder a tu caso. Oiga, doctor, oiga, señor, oiga, joven, señorita, doctora, y hablamos de seres cercanos. No les estoy diciendo que ustedes hagan una campaña pues en un distrito de Ica, no. Empezar por casa, empezar por ustedes, acá lo vamos a escuchar. El cáncer está como el COVID metido entre nosotros y no sabemos a quién le va a tocar. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Ya vamos 2, apoyar en un paciente o a un paciente, y estamos hablando de familiares, en ver qué podemos ayudarle a él. No sentarnos a escuchar
oye, es Día contra el Cáncer, qué bonito, vamos a escuchar qué nos dice nuestro ponente, qué nos dice el doctor. Pues ya se los estoy diciendo. Termina la ponencia, una llamadita, o Dios no quiera, al costado está el ser querido, pues mira, mañana vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Eso es, ustedes mismos. Hoy hace tiempo que tengo, no sé, esta molestia, voy a hacerme una plaquita de pulmones. Oye, de repente tengo un bultito en la mama izquierda, pues voy a ver, ojalá que no sea algo malo. ¿Qué más podemos hacer? Puedes hacer todo lo que se te ocurra para informarte y concientizar a los demás, incluyendo en las redes sociales. Los famosos hashtags que escuchamos en los programas más caseros, familiares, de farándula, etcétera. Pero nosotros tenemos también el Día Mundial contra el Cáncer. Podemos buscar ahí qué hacer, como ahora que lo estamos conversando, qué podemos hacer nosotros frente al cáncer, pero hacerlo, no sentarnos a escucharlo. Realizar, bueno, alguna donación para la investigación contra el cáncer, ya esto es algo más grande, ¿no? Ya esto viene quizás a nivel de empresas, a nivel de ONGs, a nivel de gobierno, etcétera, etcétera. Incluso puedes o podemos consultar la lista de actividades a nivel mundial, o sea, de nosotros, y nos podemos dar grandes ideas, ¿no? Yo puedo entrar a ver qué actividad está realizando. No estamos hablando de Nueva York, no estamos hablando de Europa ni nada por el estilo. Podemos entrar MINSA Perú, ¿no? O sea, el Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que está organizando? Nosotros somos muy y me incluyo por si acaso, pero siempre en estos conversatorios yo creo que hay que mostrar lo que vemos, lo que sentimos, ¿no? Lógicamente, y también poner, yo ahora hablándoles a ustedes, bueno, les diría, ¿qué he hecho yo? Yo he hecho esto, y perfecto. ¿Qué me falta hacer? Ahorita conversando con ustedes, también lo estoy pensando y digo, pues voy a hacer lo que tengo en mente en estos momentos. Entonces, todo esto nos conlleva como le digo, a tomar acciones. Y siempre hay que grabarse acciones de prevención y control, ya lo dijimos, prevención, o sea, ayudarnos a prevenir el cáncer. Oye, no jales el gatillo porque se puede salir la bala y puedes matar al que está a tu lado o te puedes matar a ti. Entonces hay que prevenir eso, hay que quizás sacar la bala y podemos jalar el gatillo o no hay que agarrar el gatillo. Esas son acciones de prevención. Y el control, si yo ya hago un diagnóstico, entonces, ¿cómo controlarlo? Eso es lo que hemos fallado en estos tiempos de pandemia. Todo se ha desbordado, todo, desde el COVID como tal, o la COVID, decimos la COVID porque ahora lo vamos a ver, bueno, mejor no les digo porque por ahí de repente hay algunas palabras, aunque ya las estoy, preguntas, perdón, las estoy cantando, pero la COVID es porque es la enfermedad, ¿no? Por eso escuchamos algunas veces que dicen la COVID, oye, pero ¿cómo va a decir la COVID? El COVID, el virus, etcétera. Pero ya eso lo explicaremos en una forma muy simple y didáctica, ¿no? Entonces, todas estas cositas son las que nosotros tenemos que estar atentos y todo. Entonces, ¿qué es el cáncer? Esto ya lo escuchamos, lo vemos todos nosotros. Es una enfermedad donde un grupo de células crecen de manera anómala y sobre todo incontrolada. O sea, las células empiezan a multiplicarse y con una velocidad tal que superan largamente a la división celular normal. O sea, el tejido maligno se va comiendo al tejido sano. Entonces, ese es el cáncer. Cuando un conjunto de células de algún organismo, pues va a crecer desaceleradamente, no hay quien lo controle, ¿ok? Y da lugar, pues, a bultos, a masas, a tumores.
Esto ocurre en todos los cánceres excepto en la leucemia, pues, ¿no? La leucemia nosotros sabemos que es un cáncer sanguíneo donde las células se van a multiplicar a nivel del torrente sanguíneo y no va a haber formación de tumores, excepto cuando se instalan en grupos ganglionares, etcétera, ¿no? En las leucemias. El cáncer en cifras. Esto es algo también para tenerlo en cuenta. Aproximadamente se estima, ojo, que 1 de cada 2 varones y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida. Fíjense, de cada 2 varones, 1. Esto no es para sembrar el pánico, etcétera, etcétera, sino para estar atentos, para prevenirlos, para hacer nuestros exámenes, nuestros chequeos médicos. O sea, si en un grupo familiar, vamos a decirle, hay 5 personas, y de esas 5 personas, 2 son varones, pues de esos 2 varones, 1 va a tener cáncer. Y si las 3 restantes son mujeres, teóricamente, una de esas 3 mujeres pues va a tener cáncer. Por eso le digo, de acuerdo a las estadísticas, consideramos, como decimos literalmente, que el cáncer está cerquita a nosotros. Si somos 2 varones en una familia, de repente yo soy el que tiene altas probabilidades de tener cáncer. Entonces, por eso son el llamado de atención. Para eso sí, me incluyo en esta presentación, en este conversatorio, es tomar los signos de alerta. ¿Cuántas mujeres llegan? Yo no diría cuántas, la verdad yo diría todas, los que lastimosamente llegan con cáncer y muchas veces avanzado, nos dicen, no, doctor, ¿qué puedo hacer? Y nosotros, por supuesto, no lo decimos, pero sí lo pensamos. En estos momentos, desgraciadamente, ya nada. Y si es un cáncer avanzado, lo que tenemos por hacer es poco. Entonces, esto tenemos que tener presentes. Al año se diagnostican en el mundo 14 millones de casos nuevos. 14 millones de casos nuevos. O sea, al año. Al año. O sea, a nivel mundial, en 2 años, disculpen que tome a nuestro país como referencia, pero ha de cuenta que toda la población del Perú en 2 años y un poquito más va a tener cáncer. Me refiero a nivel mundial. Escúchame bien, no vayan a decir, oye, ha dicho que en 2 años todo el Perú va a tener cáncer. No, señor. Sino que me refiero para que vean la cantidad de población que se enferma y la cantidad de población que muere. Y nosotros, nuevamente, es yo soy y voy a. Y la pregunta que yo te haría, ¿quién eres y qué vas a hacer? Y lo que tenemos que hacer es prevenir y controlar. Ustedes no van a curar, ustedes no van a dar quimioterapia, yo no les digo a ustedes operen el cáncer, yo no les digo a ustedes, oye, hagan la tomografía, yo no les digo a ustedes, denle radioterapia a ustedes al paciente, no. Tenemos que prevenir y controlar la enfermedad. Y para eso estamos. Para eso es el conversatorio de estos momentos, ¿no? Por eso se trata de una cuestión que nos afecta a todos, definitivamente a todos. Ahora, como prevención, factores de riesgo. Esta es otra, disculpen ustedes, de repente yo creo que dentro de los que estamos reunidos hoy, si no son todos, el gran porcentaje de ustedes lo escuchan y dicen, otra vez, pues, ¿no? Y decimos, existen muchos tipos de cáncer, eso está dado, pues. Las causas son múltiples, dependiendo del órgano, etcétera, etcétera. Pero en muchos casos, los factores de riesgo no pueden modificarse. O sea, los factores que puedan producir un cáncer, nosotros no los podemos cambiar. ¿Ok? Pero alrededor de 1/3 de estos casos, fíjense, 1/3 de estos casos pueden evitarse reduciendo estos factores. O sea, 1/3. Quiere decir
de que 2/3 de factores que producen de riesgo, vale decir, de factores que van a producir potencialmente un cáncer, las 2/3 partes son factores no modificables. O sea, nosotros frente a ello no vamos a poder hacer nada. Y como encontramos acá donde está el puntero, ¿cuáles son esos factores de riesgo no modificables? O sea que nosotros no vamos a poder modificar ellos, son la edad y la genética. La edad, pues definitivamente, ¿no? Un varón por encima de los 60, y yo diría hoy en día de los 50, cáncer de próstata, pues, ¿no? Entonces, no vamos a pensar en cáncer de próstata en un varón de 20 años, de repente uno de 30 tampoco. Por eso decimos que conforme la edad, conforme los años vayan pasando, pues ese paciente, esa persona va a ser susceptible a un grupo específico de cáncer. Y eso yo no voy a poder detener, oye, tiene 70 años, no, señor, vamos a bajarle 20 para que no le dé cáncer de próstata. Lo mismo la genética. Les decía, nuevamente les repito, disculpen ustedes, que este conversatorio no es para hablar de genética del cáncer y todo, porque son temas muy, muy complejos y yo creo que nos dedicaríamos solo en una presentación a este tipo de observaciones, ¿no? Pero en este caso es en forma general cáncer, en tiempos de pandemia, etcétera. Entonces, la genética tampoco la podemos cambiar. Y ojo, ya la genética está demostrada en el cáncer, en muchos tipos de cáncer, en el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de estómago, en algunas leucemias. Ya está estudiado el factor genético. ¿Qué quiere decir esto, señores? Nosotros nacemos ya con el cáncer. Genéticamente, desde que nacemos, bueno, desde que nos formamos sería el caso, pero ya tenemos alguna modificación, alguna alteración genética que en un futuro nos va a llevar, por ejemplo, a tener cáncer de mama. Lo que no está demostrado, y para eso son estos factores de riesgo que estamos hablando, es porque yo siempre lo digo, ¿no? Si yo pongo un grupo de mujeres que tienen exactamente la misma edad, han nacido el mismo día, la misma hora, etcétera, etcétera, y tienen la misma modificación genética, ¿por qué unas hacen el cáncer de mama a los 30, por qué otras a los 50 y por qué otras a los 70? Ahí es donde entran a tallar estos factores de riesgo. Entonces, hay factores que no los podemos cambiar nosotros, son la edad y la genética. Y hay otros factores de riesgo que están en relación con el cáncer que sí los podemos cambiar, los podemos controlar. Por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de drogas, la alimentación en los cánceres digestivos, del tubo digestivo, están de la mano. La dieta para todo tipo de cáncer, y no solamente en cáncer, sino para otras comorbilidades, ¿no? La actividad, los ejercicios físicos, ya está demostrado que eso pues como que va a oxigenar una buena rutina de ejercicios diarios, etcétera, etcétera, como que va a oxigenar mejor nuestro organismo. Exposición a radiaciones o sustancias cancerígenas. Mucho se habla, por ejemplo, de pacientes que trabajan en centros donde venden sustancias agrícolas, pesticidas, etcétera, los que trabajan en los grifos, etcétera, los trabajadores de las minas, etcétera, ¿no? Y determinadas infecciones, se habla mucho. Yo creo que en cuanto a las infecciones están relacionadas a la inmunosupresión del paciente, donde el paciente, si genéticamente ya está predispuesto, pues con una inmunosupresión, pues es más fácil que el cáncer ataque a esta persona, ¿no? Hablamos de los factores de riesgo y ahora hay síntomas. No se asusten de las diapositivas, pero es para conversarlo. Los síntomas también, doctor, ya sabemos ya qué síntomas, pero ¿qué hacemos? Nada, nada. Entonces nosotros vemos y leemos que existen muchos tipos de cáncer. Los síntomas
van a variar lógicamente de una persona a otra, pero es cierto que algunos síntomas son muy significativos, o sea, hay síntomas que son ya, oye, te estoy tocando la puerta, yo soy un cáncer y ya no hacemos nada. Ahí sí, por eso le digo, los síntomas más preocupantes, ¿ok? Lo primero, bultos o masas. Doctor, tengo este bulto, ¿es malo o no es malo? Ningún bulto es bueno. Vamos a responderle con una contradicción, ¿no? Ningún bulto es bueno. El bulto nosotros anatómicamente no lo vemos en un libro de anatomía. No existe. O sea, nuestro cuerpo natural, normal, es así como lo conocemos. Entonces, doctor, yo tenía un bulto acá pues, en la región infraauricular, por debajo del oído izquierdo. Yo lo tengo ya hace 3 años, etcétera. No me ha bajado, pero noto que últimamente me está creciendo. Entonces, ante la presencia de algún bulto o masa, definitivamente, jóvenes, hay que tomar una acción. Fatiga, o sea, astenia, cansancio, debilidad, falta de aire, tos. Bueno, la tos. Bueno, yo antes no tosía y ahora toso, pues, ¿no? Y esto va acompañado, por ejemplo, de baja de peso. Entonces hay síntomas que nosotros son predominantes, nosotros no podemos dejarlos pasar. Y no solamente para cáncer, por ejemplo, si hablamos de tos, pues la tuberculosis donde también somos campeones olímpicos nosotros en tuberculosis, pues quitándole la medalla a Bolivia, etcétera, ¿no? Ahí nos peleamos por el oro. Eso no hay que dejarlo pasar. Sangrados o hemorragias. Yo siempre cuando era estudiante escuchaba y nos decían, cualquier sangrado es una emergencia mientras tú no demuestres lo contrario. Doctor, que me sangró la nariz, pero no le hice caso, me pasó. A los 15 días, 2 meses, doctor, me sangró la nariz, pero no le hice caso y me pasó. De repente pasan 2 años, doctor, me ha sangrado la nariz hace una semana, hasta ahora no me para, me duele. Le hacen una tomografía, una resonancia y tenemos un inmenso tumor a nivel de senos paranasales. En estos últimos días, y lo he puesto como ejemplo, he visto 3 casos de pacientes con cáncer ya confirmado, cáncer epidermoide a nivel de senos paranasales. Senos paranasales. Un paciente de 46 años, no llega a 50, donde ya hay compromiso cervical, hay ganglios cervicales, o sea, ya es un cáncer avanzado por el compromiso ganglionar cervical. Y el segundo es un caso que me llama bastante la atención. Es una mujer venezolana, de origen venezolano, 30 años, joven. Y ella también le sangraba la naricita, y bueno, la han estado viendo, el otorrino, no, por si acaso no estoy yendo yo a juzgar que si le hicieron o no le hicieron, sino que cuando digo otorrino es porque ha acudido a la instancia correspondiente. Hasta que después de 6 meses más o menos le hace un estudio ya más profundo, creo yo, y le encuentran y le ven pues el tumorcito a nivel de senos paranasales, ¿no? En la región nasofaríngea. Le hacen la biopsia y es un cáncer, ¿no? 30 años, joven, simpática, viene de otro país y yo lo primero que le pregunto, ¿con quién vives acá? Sola, doctor, con un grupo de amigas. Entonces, esa región para operarla, pues ya se habló con el cirujano de cabeza y cuello. Creo que no se anima a realizar esa operación acá en nuestra ciudad, la van a derivar a Lima, al Instituto de Neoplásicas, porque quizás sea una operación mutilante, ¿no? Me dice, doctor, si esto está muy pegado al maxilar superior, pues hay que barrer con todo, ¿no? O sea, ustedes ya se imaginan, ese caso, siendo yo médico oncólogo, como que me ha calado un poco por la juventud de la paciente. Entonces, nuevamente regreso, sangrados y hemorragias. Cualquier sangrado es una emergencia mientras tú no demuestres lo contrario. Yo no quiero decir que todo sangrado es cáncer, no. Por eso,
Mientras tú no demuestres que es algo benigno, estás sangrando por X motivos, más no por tumor, entonces te quedas tranquilo y le das tratamiento médico. Pero para eso hay que llegar a las condiciones, a los estudios del caso, ¿no? Dolor, pues bueno, el dolor se presenta en muchas patologías, no solamente oncológicas, pero es un signo, un síntoma que definitivamente nos tiene que ayudar. Complicaciones al deglutir, al orinar, doctor no puedo orinar, al realizar deposiciones, etcétera, etcétera. La presencia de sudoraciones nocturnas también va de la mano, como síndromes paraneoplásicos, ¿no? Hablando de cáncer, en problemas infecciosos también hay sudoraciones nocturnas. Está demostrado que cuando un cáncer, el paciente transpira, suda, moja la ropa, pues el cáncer es mucho más agresivo y de peor pronóstico que otros que no lo hacen, ¿no? Los lunares que muchas veces escuchamos a nivel de piel, etcétera, los cambios que pueden haber en su estructura hay que tenerlos mucho, mucho en cuenta. Y si hablamos de mamas propiamente, ya les dije, el problema de mama, el cáncer de mama, hoy en día está en el primer lugar de morbimortalidad, todavía no reportado estadísticamente, pero de morbilidad sí. Cáncer de mama a la cabeza, de mortalidad, yo creo que ahí le está haciendo la carrera al cáncer de cuello uterino. Entonces, hay que tener bastante presente estos síntomas o signos al momento de pensar en algún cáncer. ¿Y qué cosa es el coronavirus y la COVID? Y acá justamente pues le dicen la COVID, ¿no? Antes de leer el concepto, el coronavirus es lo que lo produce y COVID es la enfermedad. Por eso dicen la COVID. Y al principio, y les confieso abiertamente, ¿no? Cuando no estábamos, les hablo al inicio de la pandemia, escuchaba por ahí que algunas periodistas decían la COVID, y yo decía, pues no, ¿cómo va a decir la COVID? No, el COVID. Y lo confieso, pero ya cuando uno fue leyendo, empapándose un poquito de los conceptos, pues como dice acá en nuestros conceptos, los coronavirus son una familia grande de virus, o sea, el coronavirus no es que haya aparecido recién, hay coronavirus un montón. Y los ponen todavía como virus comunes en los seres humanos y en muchas especies de animales. He leído la presencia de coronavirus de otro tipo, lógicamente otras cepas, en las aves de corral, en gallos, gallinas. De ahí que los amigos galleros están algo preocupados, pero el nombre designado para el nuevo virus es coronavirus, ¿ok? Pero el nombre completo es coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2. Esto es el nombre completo del agente etiológico, ¿ok? El nombre del coronavirus que produce la COVID, o sea, la enfermedad, es larguísimo. Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2. Las iniciales SARS-CoV-2. Por eso cuando ustedes escuchen el SARS-CoV-2, se están refiriendo al agente etiológico, el agente que produce la enfermedad que es la COVID. ¿Por qué le dicen COVID a la enfermedad? Porque es enfermedad por coronavirus del 2019. Entonces, rapidito nomás, el agente etiológico es el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2, cuyas iniciales son el SARS-CoV-2. Este es el agente etiológico. Y la enfermedad en sí, cuando este agente produce la enfermedad, ocasiona la enfermedad, la sintetizamos con la palabra COVID-19, que se llama o se refiere a la enfermedad, la D de enfermedad, por coronavirus, D de enfermedad, CO de corona, VI, virus, del 2019. Por eso las iniciales COVID-19, ¿no? Entonces, tercera y última vez, el agente etiológico es el SARS-CoV-2 y la enfermedad es la COVID-19.
Aquí vienen ya las palabras que nosotros nos hacemos, nos realizamos, etcétera. Doctor, llaman por teléfono y yo vamos a leer a ver qué dice, ¿no? Si tengo cáncer, ¿corro más riesgo de tener COVID-19? Si nosotros de inicio, de entrada decimos sí, pues yo también lo digo sí, y en realidad sí. Pero si yo me cuido, no. De ahí viene como se dice, ¿quién fue primero? La gallina, el huevo, la gallina, etcétera. Si tengo cáncer, nuevamente, yo tengo cáncer, corro más riesgo de tener COVID-19 y nosotros vemos y leemos, este año es más importante que nunca vacunarse contra la gripe. Así empezamos. Es muy importante vacunarse contra la gripe. Con la pandemia de la COVID-19, o sea, con esta pandemia que estamos pasando por la COVID, porque es la enfermedad, las personas con cáncer corren más riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19. O sea, es una comorbilidad, ¿no? No solamente las personas con cáncer, hemos escuchado los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, hemos escuchado los obesos, la obesidad, ¿ok? Entonces, pero está demostrado pues que si el SARS-CoV ataca a un paciente oncológico, pues lógicamente las posibilidades de poder afectar más gravemente a este paciente son mayores. Eso es indudable. Y lo vuelvo a repetir, no solamente en cáncer, sino en cualquier comorbilidad que nosotros ya conocemos. Pero ojo, tengo cáncer, ¿no? Estamos hablando de un paciente que está en estos momentos con cáncer y quizás esté en tratamiento, que es diferente a de haber tenido el cáncer. Doctor, he tenido cáncer o soy un paciente oncológico, pero que tuve cáncer hace más de 5 años, que lo tuve hace 10 años. Entonces, acá viene la segunda interrogante. Soy sobreviviente del cáncer, o sea, tuve cáncer. ¿Corro más riesgo de tener COVID-19 grave? Por ahora, no se sabe, y esa es la respuesta. No sabemos, ya les dije, aquel que le saque pues una literatura, le saque estudios de acá, estudios de allá, imposible a un año de pandemia poder tener nosotros las estadísticas exactas. Eso es imposible. El Face, el WhatsApp se está pues inundado de conceptos que en Alemania, que en Chile, que acá en Ica, que por último en tal pueblo con el con el bicarbonato de sodio y tantas cosas que se comentan. ¿Ok? Y acá viene la respuesta, ¿no? Por ahora no se sabe. O sea, si tener antecedentes de cáncer aumenta el riesgo de la COVID grave, ¿no? De COVID-19 grave. O sea, lo que les decía, doctor, yo he tenido cáncer hace 5 años, me estoy controlando, no tomo nada, solamente voy a mis controles anuales, corro el riesgo de tener la COVID-19 más grave o no. O sea, si mi edad me va a atacar mucho más fuerte que otros, no sabemos. Y acá nos ponen, las personas que recibieron tratamiento de cáncer deben consultar con sus médicos acerca de cualquier preocupación. Entonces, de allí vienen las llamadas y yo gustoso, de poder responderles, pero les digo, ¿no? Señor, señora, señorita, joven, amigo, porque nos conocemos tanto con algunos pacientes, hasta ahora no hay nada dicho. Yo le agrego algo más, ¿no? Le digo, si ponemos en la balanza, en la tablita, en el equilibrio, riesgo-beneficio, pues definitivamente no sabemos. O sea, si tú has tenido cáncer hace 5 años, ahora no tienes ninguna signología, ninguna sintomatología, yo te puedo considerar quizás un paciente más sano que aquel que tenga diabetes.
que aquel que tenga hipertensión. Entonces, si tengo cáncer, si yo estoy con el cáncer actualmente, ¿corro más riesgo de que el COVID o la COVID sea más grave? Sí, señor. Si yo tuve cáncer, ya no lo tengo ahora. Si yo tuve cáncer, ¿corro riesgo que tenga la COVID más grave? No lo sabemos. Porque estos estudios son prospectivos, ya se estarán dando, pero todavía no tenemos nada por escrito, ¿no? Esta es la otra pregunta. Si tengo cáncer ahora o tuve cáncer antes, que es lo que estamos comentando hace unos minutos, ¿debo vacunarme contra el coronavirus? ¿Sí o no? Esta es otra pregunta que la verdad les respondo como le respondí anteriormente. Yo tomo lo que he leído, lo que he buscado y lo que yo veo. Se los digo directamente y abiertamente. ¿Y qué ponemos acá? En diciembre del 2020, o sea, hace escasamente mes y medio, la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, autorizó y recomendó las primeras vacunas, fíjense, hace mes y medio, en diciembre del 2020. Por eso yo entiendo la preocupación y las comparto. Doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y más, nosotros nos abocamos a lo que vemos en ese paciente. Les confieso, por ahora, el paciente que está recibiendo quimioterapia, yo les digo, por ahora no. Recién, dentro de la revisión que he estado viendo, recién en Estados Unidos, al menos en Perú, no sé, no he visto, no he leído, en Estados Unidos recién están haciendo estudios, porque en Estados Unidos recién hace mes y medio están aplicando las vacunas. Están haciendo estudios en pacientes que están recibiendo quimioterapia y les están poniendo las vacunas. O sea, no se sabe si esas vacunas, vamos a empezar de menos a más, si esas vacunas le van a chocar más que otros, si esas vacunas les van a hacer bien o si esas vacunas le van a hacer un daño tremendo, ¿no? Pueden de repente hacer una reacción frente a alguna quimioterapia que esté recibiendo el paciente, etc. A mí me preguntan los pacientes y yo les digo, paciente que está recibiendo quimioterapia, por ahora no, porque en realidad no sabemos. No hay un estudio mundial que te diga, oye, yo he hecho un estudio de 6 meses, ¿por qué? Porque lo estamos leyendo acá. En diciembre del 2020 recién se han autorizado las vacunas. Entonces hay que poner los pies sobre la tierra, hablar calmadamente y decir pues que todavía no sabemos. Claro que si nosotros le decimos al paciente no sé, y viene uno pues y se le mete una explicación que esto es así, asá, bueno, los dos estamos pecando. Porque todavía no está demostrado, ¿no? Entonces, las personas con enfermedades preexistentes como el cáncer podrán vacunarse mientras no tengan contraindicaciones. Pero en estas contraindicaciones ponen lo siguiente. Las contraindicaciones incluyen tener antecedentes de anafilaxia, o sea, si pacientes que han recibido o han hecho, alguna reacción alérgica a otras vacunas, reacciones alérgicas a algún medicamento, algún alimento. Entonces, ahí sí podemos decirle, mira, si tú has hecho reacción alérgica, anafilaxia a otra vacuna, a un alimento, por ahora mejor no te pongas. ¿Dónde está la prevención? En cuidarse. Cuidarse. Y el paciente oncológico es un paciente común y silvestre como cualquier persona. El paciente oncológico no hay que ponerlo en el camino, pues, de los pacientes, disculpen ustedes, no vamos a decir apestados porque suena feo y eso se veía y se decía en hace lustros de años y ahora no, pero siempre, oye, este es oncológico, sepáralo del grupo, ¿no? Si un oncológico tiene gripe, oye, estás pues mal por el cáncer. Si un oncológico tiene diarreas, oye, tienes diarrea por el cáncer. Si un oncológico tiene neumonía, pues ya te fregaste porque tienes por el cáncer. Y eso no es así. El paciente oncológico, además de su cáncer, tiene el derecho
a tener diarreas, resfrío, presión alta, diabetes y todo. Y esas patologías se deben de curar o llevar de la mano del tratamiento contra el cáncer. ¿Ok? Entonces, bueno, como les decía, ¿debo vacunarme contra el coronavirus, el SARS-CoV-2? Yo les vuelvo a repetir, si es una enfermedad o sea, un cáncer preexistente, un cáncer crónico, un paciente que tiene cáncer hace más de 5 años, 10 años, hay pacientes que tienen 20 años de cáncer y solamente van para sus controles. Y me llaman y me dicen, doctor, ¿puedo vacunarme? A ellos sí les digo, mamacita, anda, busca, lucha y róbate, porque ahora se están robando las vacunas. Róbate una vacuna y aplícatela. O sea, sí puede. Pero en pacientes que están con la enfermedad y están en pleno tratamiento, están en radioterapia, etcétera, siempre hay que tener un poquito de cuidado. Estudios oficiales, reportes, dados, etcétera, todavía no. ¿Ok? Eso que quede claro. Bueno, y esto es en los estudios clínicos se demostró que la seguridad y eficacia de las vacunas son parecidas en las personas con enfermedades preexistentes que aumentan el riesgo de la COVID-19 grave. Siempre hablamos COVID-19 grave porque nosotros también hemos escuchado el clásico asintomático, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la enfermedad, nos estamos refiriendo a la enfermedad grave, a la enfermedad que nos tumba, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sin embargo, se necesitan más datos sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas. Es lógico. Las vacunas que nos estamos aplicando, que ya yo me la apliqué hace 4 días, en nuestro Perú todavía no están los resultados o los reportes fase 3. Pero si nosotros ponemos en la balanza, como todos lo pensamos y lo decimos, oye, el día a día que tenemos, pues en tiempo de guerra todo vale, hay que ponérsela. Hay que ponérsela. Hay muchos comentarios negativos, mucha inseguridad en que si me la pongo o no, pero hasta ahora, científicamente y en el papel, no hay un estudio serio que diga, pues yo puse 10 vacunas y los 10 murieron. Imposible, imposible. Entonces hay que ponernos, ¿no? De todas formas, las personas que se vacunan deben seguir las prácticas recomendadas vigentes para protegerse de la COVID-19. O sea, nos ponemos la vacuna, pero a seguir cuidándonos. Esto es muy importante, ¿no? Y acá entramos cáncer, COVID, que es lo que hemos estado hablando, pero ¿qué puede hacer el paciente oncológico? Es lo que tiene que hacer y estamos haciendo. Yo no puedo decir todos porque vemos en los programas televisivos, nosotros mismos lo palpamos en las calles, que lógicamente también hay que ponerse en la piel de cada uno de esos pobladores porque las necesidades son tremendas, son tremendas. Nadie sabe lo que está pasando dentro, ¿no? Del hogar de cada uno. Así es que, si bien es cierto, hay irresponsables. Los irresponsables son los que están pues en fiestas. O sea, eso sí, no vamos a decir pues, pobrecitos, nadie sabe lo que pasa. No, eso sí. Imagínense mareados, tomando trago, en compañía de otras personas, grandes grupos, sin mascarilla. O sea, no sé, la necesidad de ellos o es, bueno, tomar alcohol porque no pueden vivir sin él, o no sé cuál será la otra necesidad, ¿no? Pero hay personas, sí, madres de familia, que tienen que salir a trabajar porque si no, no comen. Entonces, ahí es donde está el detalle. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo que escuchamos. Hay que evitar tocarnos los ojos, la nariz, la boca, que son a través de las mucosas de estos órganos donde el virus empieza a penetrar. Lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón, lógicamente. Hablamos de por lo menos 20 segundos, en especial después de ir al baño. Y ojo, estas medidas no son ahora por el COVID. No sé, de repente muchos de ustedes no pasaron la época de la epidemia del cólera en el Perú, ¿no?
también daban estas medidas de prevención. La gente también empezó a morirse por diarreas, deshidratación en la época del cólera. Y decían, pues hay que lavarse las manos antes y después de comer. Y ahora, pues, oye, mira que me he acostumbrado. Ojalá que nos acostumbremos. Y esto tiene que ser perenne. Estos hábitos de higiene no tienen que ser solo por la pandemia, solo por la COVID. Esto tiene que ser para todos nosotros. Lo que sí hay que incluir acá es evitarse tocar los ojos, la nariz y la boca, que muchas veces lo hacemos. Yo en un inicio, cuando estábamos, aparte de las mascarillas, las máscaras faciales las teníamos encima, y al inicio, pues, la costumbre que tenía uno de agarrarse o frotarse o te picar el ojo, rascártelo, ¿no? Y yo siempre chocaba con la máscara facial, hasta que esa costumbre la fui perdiendo. En estos meses anteriores, entre octubre, noviembre, diciembre, que bajó la incidencia del COVID, de la enfermedad y todo, yo siempre digo del COVID, y está mal dicho, es de la COVID, ¿ok? Por si acaso. Entonces, cuando pasó o bajó el nivel de incidencia, ya pues dejé por momentos, por días la máscara facial, y por momentos nuevamente, ¿y por qué les digo esto? Me agarraba los ojos y todo, porque ahora que nuevamente estoy con la mascarilla, hay momentos en que me quiero, no sé, me pique el ojo y quiero frotármelo y me doy cuenta que tengo la mascarilla, la máscara facial, ¿no? Entonces, estas medidas son las que tenemos nosotros que tener en cuenta, no solamente en el paciente oncológico, sino que es lo que escuchamos y vemos, pero tenemos que hacerlo. Quedarse en casa la mayor cantidad de tiempo posible también, ya está redundar en estos conceptos. Lo que sí, asegurarse de tener medicamentos y suministros para varias semanas, en caso de que sea necesario quedarse en casa por tiempo prolongado. Esto sí va dirigido al paciente oncológico. Por ejemplo, una paciente de cáncer de mama que está tomando o recibiendo hormonoterapia oral. Pero ojo, les digo lo que pasamos en nuestra realidad. Este es el papel. Nosotros los médicos le hacemos la receta para 3 meses, para que esa paciente no venga en 3 meses. Y lo digo, y discúlpeme si me escucha alguno del hospital de seguro, de repente mañana me llama la atención. Pero ¿qué es lo que pasa? Le damos la receta para 3 meses y esta paciente va a farmacia y farmacia se la fracciona mensual. O sea, por gusto, porque esa paciente tiene que regresar al hospital al mes. Ustedes dirán, al mes, ya tenemos un año de pandemia aquí en el Perú. O sea, ese paciente solo para recibir su medicina va al hospital en este año 12 veces, porque va una vez al mes. Entonces, ¿en qué avanzamos? En nada. Y se ha conversado con farmacia y dicen pues que esas son las normas, que según la directiva tal de la central de Lima, no pueden expedir los medicamentos sino en forma mensual. Me parece una medida traída de los cabellos en estos tiempos de pandemia, no me refiero a antes. Entonces no ganamos nada haciendo la prescripción para 3 meses y vayan a farmacia y se lo den. De allí es que tenemos en este ítem asegurarse de tener medicamentos. En lo práctico, al menos en mi hospital, no se está dando. Bueno, limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia, ya lo sabemos ya. Interruptores de luz, teclados, mostradores, teléfonos, manijas, lavados, inodoros, etcétera, ¿no? Por ahí de repente en el baño tener su frasquito de alcohol, uno pues hace uso del inodoro, del mismo caño, etcétera, echar un poquito de alcohol o rociar un poquito de alcohol al hacer uso de ellos, ¿no? Esto lo practico en casa, estoy detrás de la familia, que por favor, cuando nosotros estamos acá, pues oye, has entrado así, si no anda, regresa y echa un poquito de alcohol. Papá, que ya me lavé las manos, está bien, te felicito, pero echa alcohol en las partes o superficies que estamos en constante contacto, ¿no? Bueno, lo que ya sabemos, antes decían 1 metro, después lo aumentaron a 1,5 metros y ahora 2 metros, pues, de distancia. Indudablemente 2 metros de distancia, olvídense, una cola de un banco, pues 2 metros y está bien, yo también les doy la razón, 2 metros, es una medida que no se cumple, pero en lo posible, yo creo que para esto la distancia de 2 metros se puede acortar
y se acorta bastante con el uso de la máscara facial. Entonces, hay medidas que podemos nosotros no cambiarlas, pero sí modificarlas. En vez de 2 metros, pues máscara facial, que es lo que se implantó en la ola anterior, ¿no? En la primera ola, el uso de la máscara facial, que hay algunos que ahora, y varios que ya no la usan, y creo que por ahora la están volviendo a usar. Evitar los sitios con mucha gente, o sea, lo que les estoy hablando ahora y les voy a seguir hablando es lo que ya sabemos, tiempos de cáncer y COVID. Les vuelvo a repetir, el paciente oncológico es un paciente tan igual como cualquier otro, ¿no? El uso de la mascarilla, que ya lo hemos escuchado y realizado, ¿no? Recibo tratamiento en un centro médico, en un hospital. Recibo tratamiento del cáncer en un hospital. ¿Qué debo hacer para recibir ese tratamiento? Algo de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces no se asusten por las letras, pero nos dicen que seguir las recomendaciones de la atención de salud. Es posible que su médico haya cambiado la frecuencia y de la forma, lo que les estaba hablando, cómo ofrecen el tratamiento. Pero esto tiene que ser un trabajo en conjunto que la verdad no se está dando. Lo otro es, y por acá dice también, algunos tratamientos de cáncer se podrán postergar sin peligro, mientras otros no. Esto también tiene algo de razón, ¿no? O sea, en cuanto a los tratamientos del cáncer, lo que sí por ahí es impostergable son las quimioterapias. De repente lo que sí se puede postergar, no perenne, pero sí por cuestiones de peligro, de pandemia. Oye, te tocaba el tratamiento hoy día, pues mira, no te acerques al hospital en 15 días porque la cosa está bravísima. Yo creo que sí. Entonces, eso sí se lo va a decir su médico oncólogo, ¿no? Las citas de seguimiento de rutina se podrán postergar o realizar mediante telemedicina. También se está haciendo. Yo les cuento acá las anécdotas del hospital, ¿no? O sea, es increíble, y ustedes van a decir, ¿verdad, doctor? Es increíble que vaya un paciente de más de 90 años, y no solamente uno, en diferentes días van otros, de más de 90 años. Disculpen, cuando uno dice viejitos es de cariño, pero los viejitos, los abuelitos van, algunos caminando, lógicamente con dificultad, y ayudados por los hijos, varones de 50 años, de repente 60 años, y uno les pregunta, ¿y por qué traes al papá? Doctor, porque él quiere venir. A otro le preguntas, ¿y por qué traes al abuelito? Doctor, porque le toca su control. ¿Y qué tiene el abuelito? Nada, doctor, felizmente a Dios gracias, está bien, pero ya le toca su control. Bueno, no puedo reproducirles exactamente lo que le digo a los familiares de estos pacientes, pero lo que sí al final le digo, agarra a tu abuelito, a tu papá, llévatelo y enciérralo 3 meses enclaustrado. Y si en 3 meses ya vemos que esta cosa empieza a disminuir, recién que saque la cabeza por la ventana, ¿no? O sea, es inconcebible que los pacientes pues vayan porque quieren ir. Y abuelitos, abuelitos que ellos no se mandan solos porque no caminan solos, o sea, van con la ayuda, entre comillas, de los mismos hijos. Y yo le digo, ¿tú sabes el riesgo que corres en venir al hospital que está infectado del virus y todo? Sí, doctor, por eso teníamos miedo, pero ¿para qué lo traes? Porque le tocaba, doctor. Bueno, te felicito, le digo, lo veo muy bien, pero regrésate. O sea, a esto se refiere en cuanto a las citas que se están dando, a los controles que estamos siguiendo en el paciente con cáncer en estas épocas de pandemia, ¿no? La situación del coronavirus sigue cambiando, por lo tanto, los estados y las ciudades también cambian las pautas sobre la cuarentena. Esto ya explicarlo, yo diría que ya lo hemos pasado y lo seguimos pasando. O sea, no hay nada exacto que podamos decir, esto lo vamos a hacer de aquí igual en 3 meses, no. Yo creo que no sabemos si esta semana, Dios quiera que no sabemos si el mes que viene, Dios quiera que no, las cosas cambian y se ponen para peor, pues van a tener que cambiarse medidas.
y ustedes no saben las deficiencias que hay. Ese es otro cantar, eso de repente es tema de otra conversación, otra presentación, porque esto ha desnudado todo las deficiencias sanitarias que tenemos en nuestro país, definitivamente, y eso hay que decirlo. No lo estamos criticando. Lo que al menos estoy haciendo es no ocultarlo. Acá no le estamos echando la culpa a los actuales, ni a los pasados, ni a los que vienen. La culpa la tenemos todos, señores, todos, porque este problema no viene de ahora. Han pasado, vamos a hablar un poquito no de política, pero sí de personajes. Ha pasado Toledo, Alan García, Fujimori, Ollanta, entonces Kuczynski, ahora ultimito Vizcarra. O sea, han pasado personas y han pasado partidos. Y todo esto está, bueno, iba a decir patas arriba, pero está de cabeza. Entonces no hay que echarle la culpa que sí, que él. No, señores, acá todos. O sea, esto es parte de nuestra casuística, de nuestra idiosincrasia. Eso ya es parte de nuestra vida, es parte de nuestra peruanidad. Pero ojo, hay que tratar de cambiarlo. Nosotros podemos, sino que todavía está esa, ¿cómo les puedo decir? Esa legión de personas que están ya, como se dice, no hablamos de estratos sociales, sino vamos a hablar de estratos etarios, ¿no? Vamos a poner de 0 a 30 años, de 30 a 60 y más arriba de 60. Entonces yo creo, y yo me incluyo en ese grupo, todavía no tanto los 60, pero ya estoy ahí queriendo llegar, ojalá que todavía no sea tan pronto, pero ya de los 60 para arriba tendrán en algún momento, por designios de la vida, desaparecer, no les estoy diciendo que se mueran, pero desaparecer en sus conceptos, en sus actividades, porque ustedes los jóvenes son los que tienen que cambiar, señores, no hay otra manera. Si no, siempre vamos a estar hablando lo mismo. Ustedes los jóvenes tienen en estos momentos la sartén por el mango. Bueno, ¿cómo prevenir las infecciones? ¿No? Estamos hablando de infecciones virales, infecciones por gérmenes, por bacterias, etcétera, etcétera, en personas con cáncer, ¿no? Y nuevamente regresamos a lo mismo, por eso les decía. Lo que sí, los conceptos, algunas cosas que pueden hacer, que pudieran ayudar a prevenir infecciones y enfermedades, sobre todo cuando su sistema inmunitario está debilitado debido al cáncer y o al tratamiento del cáncer. O sea, el cáncer como enfermedad y como parte de su tratamiento, pues lo que va a causar es una inmunosupresión. ¿Qué nos indican? Pues nuevamente, lavado de manos, etcétera, etcétera. Eso ya está visto. Lavado de manos después de visitar un lugar público. Indudablemente esto se ha cambiado por el uso del desinfectante, ¿no? Antes era primero las manos y el alcohol que nosotros encontrábamos en un baño, el alcohol que encontramos en un escritorio, el alcohol que encontramos en nuestra oficina, en nuestra casa, hasta que por ahí empezaron a salir pues los pomitos que se cuelgan al cuello o lo guardamos en el bolsillo, el alcohol, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para evitar infecciones. El uso de toallitas de limpiezas húmedas. Esto también, en lo personal, yo he visto muchas personas que compran unas toallitas humedecidas, etcétera, pero acá ya entra a tallar también el tema económico, ¿no? O sea, no vamos a estar diciéndole pues a una persona que se raja el alma para vivir el día a día, oye, gástate en toallitas, ¿no? Estos son conceptos generales que nosotros podemos y los estamos virtiendo acá, como les vuelvo a decir, de manera general. Evitar las grandes multitudes, ya lo hemos comentado, mantenerse lejos de cualquier persona, lógicamente que tenga fiebre, gripe u otra infección. Esto sí también en el paciente oncológico es bueno. Ojo, el paciente oncológico no contagia a nadie. Nosotros más bien lo contagiamos a él.
Esto es una pregunta que muchas veces la familia me hace y calladito, ¿no? Por ahí, doctor, puedo acercarme a él y yo calladito le digo, no, le digo, porque tú estás infectada. ¿Qué? Me dicen. Y le digo, no, tú te puedes, si quieres, abrázalo, ¿no? Bueno, esto lo hablaba antes del tiempo de la COVID-19. Ahora, lógicamente, por precauciones y por todos los conceptos que ya conocemos, no está permitido o no hay que realizarlo, ¿no? Por el bien de ellos y por el bien nuestro. Pero en general, el paciente con cáncer, pues alguien que esté con fiebre, alguien que tenga alguna infección, qué sé yo, que esté pues agripado, alguien que esté con tuberculosis o alguien que esté con una infección intestinal, con diarreas, pues mejor es no acercarse a esa persona. Me refiero al paciente oncológico. Vacúnese contra la gripe cada año. Anime a los demás miembros de su familia a que también se vacunen. No se ponga la vacuna contra la gripe mediante un atomizador nasal, no señor, su agujita ahí en el brazo. Pregunte a su médico si debe recibir otras vacunas, tales como la antineumocócica, lógicamente su nombre lo dice, para la neumonía, y la vacuna contra la hepatitis. Esto yo le digo, si es un paciente oncológico estable, todo, no solamente hay que decirle sí, sino hay que obligarlo a que se la ponga. Ojo en un paciente que esté estable, hemodinámicamente estable. ¿Ok? Si el equipo médico le ha dicho que tiene el sistema inmune debilitado, que hay baja de defensas, que tiene el riesgo alto de infección, es posible que le recomienden que se mantenga alejado de los niños y que limite las visitas durante la temporada de virus respiratorio. Esto yo, ahora que lo leo, yo lo que les digo a los pacientes oncológicos, bueno, apartándonos un poco de estos tiempos de la COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de la pandemia yo le decía a los pacientes que estaban en quimioterapia, inmunosuprimidos, etcétera, les decía, ¿saben qué? No besen a los nietos ahí. ¿Por qué, doctor? Que yo me muero por rezarlos. Es que nosotros sabemos que los chiquitos de 3, 4, 5 años se meten el dedo a la nariz, se agarran sus genitales y por último se rascan el potito. Se rascan el potito cuando les pica y con la mano, así, ellos no usan guantes, nada. Y después de que se agarran el potito, a los 3 minutos, 5 minutos, se están agarrando la cara y de repente hasta se están chupando el dedo. Y viene la abuela, ay, mijito, y beso con ellos. Entonces, por eso es que dicen evitar o mantenerse un poco alejado de los niños por precaución. ¿Ok? Bueno, bañarse todos los días, yo creo que no solamente el paciente oncológico, ¿no? Sino todos los estudiantes de medicina, etcétera, etcétera. El aseo es importantísimo, pues, definitivamente. Después de bañarse, examinarse, esto es importante para ver si hay enrojecimiento, hinchazón y dolor en cualquier parte del cuerpo o en sitios donde tienen un equipo de venoclisis, un catéter, etcétera, etcétera, para ver si hay un posible cuadro infeccioso a ese nivel, ¿no? El uso de guantes, indudablemente ya lo sabemos, cepillarse los dientes, el aseo bucal es muy importante. Cuando hay sangrado de encías al cepillado, eso también hay que ver ahí. La posibilidad en cáncer, leucemias es muy, muy frecuente, no solamente en cáncer, sino también en casos de púrpuras de origen idiopático, también el sangrado es frecuente, ¿no? Mantener no solamente la ingle y las zonas anales limpias. Yo recuerdo cuando hacía la residencia o cuando empecé a hacer la residencia de oncología, en ese momento estábamos en neoplásicas y las primeras visitas de frente, ¿no? Sobre todo los pacientes con leucemia. Cuando nosotros los residentes llegamos tempranísimo a evaluar al paciente para presentarlo en la visita a nuestro médico asistente, bueno, se los digo, ¿no? Habían pacientes, yo en el plano de varón, no sé si las mujeres igual, pero para eso es la práctica, para eso es la experiencia que uno lo va perdiendo con el tiempo, pues uno jovencito, y lo confieso, lo comento,
Tenía, por ejemplo, una paciente lastimosamente con leucemia, pero pacientes jóvenes, mujeres, vamos a decir 30 años, y uno pues iba y le examinaba la boquita, a ver, abra la boquita, le tomabas la presión, le tomabas, le veías el murmullo respiratorio, y desde la primera práctica mi asistente me dijo, a ver, ¿qué de positivo o de negativo has encontrado en el examen de hoy? Y yo empezaba pues como los típicos, y es lo que nos enseñan, ¿no? Doctor, que a nivel de orofaringe, a nivel respiratorio, el murmullo vesicular, a nivel abdominal, los ruidos hidroaéreos, y me dijo, ¿cómo está su región anal? Y yo pues me quedé así, ¿no? Ni siquiera le había preguntado. Agarró y le dijo a la señorita, el doctor, disculpe usted, le va a examinar su ano para ver si es que hay algún proceso infeccioso ahí. La señorita, lógicamente, tuvimos que desnudarla y al examinarle el ano, pues habían pápulas. Y me dijo, ese es el foco infeccioso. Eso es lo que le está causando la fiebre a esta paciente. Y uno ni sabía. Y desde ese primer día, los siguientes días, examinar cavidades. Cavidades me refiero oído, boca, vagina, recto. Son lugares muy frecuentes de infecciones en pacientes inmunosuprimidos. Entonces son zonas que uno no debe dejar de examinar, ¿no? Bueno, acá ya lo que estamos leyendo, ¿no? De repente el meterse en estanques, lagos, jacuzzis, que no sabemos si tienen la respectiva higiene del caso, etcétera, ¿no? El uso de calzado como protector, evitar las infecciones. Acá hablan de afeitadora eléctrica, yo no uso la eléctrica en lo personal, pero recomiendan que mejores la eléctrica a una máquina de afeitar común y corriente donde se pueden evitar pues los cortes, raspones. La piel hay que cuidarla, pues la piel es el órgano más extenso de nuestro organismo, es el que nos defiende de las infecciones que vienen del medio externo, etcétera, ¿no? Prevenir el estreñimiento, pues el estreñimiento también una dieta bastante sana, el estreñimiento va a hacer que uno puje, tenga después problemas ya sea de hemorroides en un inicio, por consiguiente vienen los procesos inflamatorios, el cáncer de ano es bastante, no frecuente en su presentación, pero sí cuando hay cáncer de ano, es bastante frecuente el antecedente de fisuras a nivel rectal. Hay veces que el prurito hace que uno se rasque, va escoriando esa zona, etcétera, etcétera. La tiene en tiempo y por ahí empieza de repente a salir una úlcera, crece, etcétera, etcétera, un cáncer de ano, ¿no? Bueno, el uso de tampones, supositorios, duchas vaginales. Unos dirán, pero si esto nos va a conllevar a una mejor higiene, pero de repente en pacientes inmunosuprimidos puede haber lesiones en esas zonas y causarles más daño que beneficio, ¿no? El uso de lubricantes durante las relaciones sexuales para evitar lesiones, abrasión de la piel, lesión de mucosas, etcétera, etcétera. El uso de preservativos de látex para prevenir el riesgo no solamente de COVID, sino hasta no COVID que se va a transmitir a través de las relaciones sexuales, sino por infiltración de mucosas, etcétera, etcétera, que no está demostrado, puede ser una puerta de entrada, y si no es para la COVID, pues serán para otras infecciones, ¿no? Bueno, el uso del cambio de pañales en los recién nacidos, etcétera. Usar guantes desechables y estos eliminarlos en lugares seguros, mantenerse alejado de todo tipo de agua estancada, por ejemplo, en el uso de floreros, que es muy común en las casas, los vasos que usan para las dentaduras también, por la higiene, etcétera, etcétera. Y acá mismo manifiestan, pues si la dentadura la ponen en una taza, en un vaso, hay que lavar ese vaso y cambiar el agua en cada uso, no dejarla allí.
El uso de agua caliente, lógicamente, va a ayudarnos mejor. No compartamos toallas, no solamente en estos tiempos, sino esto ya son medidas de hace muchísimo tiempo. Bueno, mantenerse allá acá, estamos hablando en general, ¿ah? De gallineros, cuevas, cualquier otro sitio donde el polvo del suelo se esparza por el aire y pueda pues llevarnos con ende o por ende alguna infección a través de vías nasales, ¿no? Hablar con el doctor o enfermera si planea viajar durante este tiempo. Yo creo que así quisiéramos, no se puede hacer, pero si lo hiciéramos, ver qué medidas podemos nosotros tener, ¿no? La alimentación en estos tiempos de COVID, y les vuelvo a repetir, no solamente en los tiempos de COVID, sino en cualquier época, el paciente oncológico, pues la higiene de manos es, ya lo hemos dicho, bastante útil, muy importante. Asegurarse de que todos los productos cárnicos, como pollo, carne de res, etcétera, estén cocinados por completo para matar cualquier bacteria que pueda estar presente. Lo mismo las frutas y verduras frescas, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes, doctor, ¿qué frutas puedo comer? Y yo les digo, traten de comer las frutas que crecen en la parte alta de los árboles, ¿no? Por ejemplo, pues manzanas, peras, duraznos, papaya, etcétera, pero no las que crezcan en el suelo. Y me dicen, ¿cuál crece en el suelo? Pues sabemos nosotros, la sandía, el melón, la misma fresa que todos la empleamos a menudo. ¿Y esto por qué? Porque como crece en el suelo, bueno, nuestra costumbre, nuestra idiosincrasia nos dice que muchas de ellas pues son regadas también con aguas servidas, ¿no? Aguas provenientes de los desagües, etcétera, que las emplean para este tipo de riegos y pues estas bacterias se impregnan en la cáscara, etcétera. Algunas pueden hasta penetrar a la parte comestible y con ello contraer o conllevar a infecciones bastante frecuentes en los pacientes. Nosotros cuando tenemos un paciente oncológico, el paciente oncológico y más si está en quimioterapia, la quimioterapia tiene un ciclo de quimioterapia, ¿no? O sea, tiene una forma de administrarse. No les voy a decir exactamente cómo es, pero sí lo que les puedo decir es que el paciente que está en quimioterapia, la primera semana, o sea, los primeros 7 días, después de administrada la quimioterapia, son vitales para el paciente. ¿Por qué? Porque en estos 7 días es donde van a alcanzar su nadir ínfimo, o sea, es donde las defensas van a estar lo más bajas posibles. Y si un paciente está inmunosuprimido y contrae alguna infección, ya sea digestiva, respiratoria, y nos pesca sin defensas, pues ni modo, ¿no? Yo creo que no la contamos, pues, ¿no? Imagínense un paciente con diarreas que esté inmunosuprimido, la deshidratación es inmediata, la falla renal también, entonces son cosas que nosotros debemos de cuidar y tener en cuenta. Ya que hablamos de inmunosupresión, algo corto que está en esta diapositiva, tenemos medicamentos que van a hacer que las defensas aumenten, ¿no? Que nuestro organismo produzca mayor cantidad de defensas. Y para eso tenemos los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento son proteínas que nuestro cuerpo produce para ayudar que las células sanguíneas crezcan, ¿no? También se conocen como factores estimulantes de colonias o factores mieloides de crecimiento. Estos factores de crecimiento estimulan la médula ósea, o sea, la vitaminizan para que produzca más glóbulos blancos. Y tenemos acá el famoso filgrastim. De repente ustedes, cuando nosotros usamos esquemas terapéuticos, esquemas de quimioterapia, hay varios esquemas, hay varios citostáticos, no todos los tratamientos son iguales por si acaso. Siempre el paciente llega y dice, doctora, a mi vecina le dieron tratamiento para el cáncer y le pasó esto, le pasó lo otro. Los esquemas no son iguales, los esquemas son diferentes porque los citostáticos, los medicamentos son diferentes. Hay unos mucho más neutropénicos que otros. Entonces, cuando yo uso un producto o un citostático que yo sé que va a causar una inmunosupresión,
bastante severa, entonces le digo al paciente, ya te dimos la quimioterapia, llévate estas vacunas, que son estos factores de crecimiento, ¿no? Son unas vacunas y te las pones diario por 5 días para hacer que su médula produzca los glóbulos blancos necesarios y sus defensas pues no caigan a valores ínfimos, ¿no? Entonces, esto hace que un paciente con las defensas pues más o menos estables pues pueda hacer frente a cualquier noxa o a cualquier elemento que pueda causarnos enfermedad. ¿Ok? ¿Cómo estar pendiente de una infección en paciente con cáncer? Y acá muchos tratamientos para el cáncer pueden causar cambios, lógicamente, en los niveles sanguíneos. Un nivel bajo de glóbulos blancos conlleva mayor riesgo de contraer infecciones y este valor bajo se llama la neutropenia, ¿no? La neutropenia, que es el descenso de los neutrófilos, que es una fórmula o es un segmento de la fórmula leucocitaria, que están directamente relacionados con nuestras defensas. Los síntomas nosotros los conocemos, ¿no? La fiebre es un síntoma fundamental. Cualquier área de hinchazón, enrojecimiento, presencia de pus, secreción purulenta, tos, dolor abdominal, temblores por escalofríos, ardor o dolor al orinar, dolor de garganta, la presencia de úlceras, puntos blancos en la cavidad bucal, pues es un síntoma que tenemos nosotros que tener en consideración y mucho cuidado, ¿no? Fiebre, secreción purulenta, enrojecimiento eritematoso, la zona, la tos, temblores, molestias urinarias, dolor de garganta y las úlceras, ¿no? ¿Qué puede hacer el paciente? ¿Qué puedo hacer yo con el paciente? O sea, bueno, un paciente que tengamos en cuenta todos estos signos y síntomas que hemos dado a colación, lo primero que tenemos que hacer con el paciente es tomar la temperatura, ¿no? El paciente tiene que tener el termómetro a su alcance, asegurarse que sepa cómo usarlo, no solamente estar... acá hablamos del paciente en sí. No podemos decir que el paciente ya oncológico en estos tiempos de COVID, etcétera, pues digan, oye, tengo fiebre y llamar o esperar a que llegue ya sea un trabajador de salud, una media hora o más para que le tome la temperatura. Entonces, ojo, hay que tener el termómetro y sobre todo asegurarse de que el paciente sepa cómo tomar la temperatura, sepa cómo manejar el termómetro, ¿no? Hay que también ponerle en atención qué es lo que debe hacer si tiene fiebre. O sea, no es solo también ya me tomé la temperatura, tengo fiebre, oye, ¿qué hago, no? O sea, lo primero, yo creo que decirle, pues, señor, si usted tiene fiebre mientras llegue el médico, etcétera, tómese su paracetamol, ¿no? Eso es lo que tenemos a la mano, etcétera. Mantengan la información de contacto del equipo de atención médica con usted en todo momento, tener teléfonos a la mano que nos pueda permitir a nosotros llamar, en este caso al médico o al trabajador de salud. Si tiene que ir a la sala de urgencias o emergencias de un hospital, informe al personal que usted es un paciente con cáncer que recibió recientemente tratamiento oncológico. ¿Por qué he hecho o he esbozado una sonrisa? Porque paciente, y eso ya es parte de nuestra vida, parte de nuestra educación, ¿no? Paciente oncológico, así haya recibido tratamiento para el cáncer y llega y en emergencia le dice al personal, oye, yo tengo cáncer y estoy en tratamiento, pecado para el paciente. O sea, tiene cáncer, por eso es la fiebre. O sea, muchas veces, no le digo todas, pero muchísimas veces no le dan la atención necesaria. Dicen, no, paciente con cáncer, pues no es necesario. Pídele su hemograma, sus bioquímicos, y cuando esté el resultado, me llaman. Y el resultado de repente está a las 4 o 5 horas, si es que el técnico no ha ido a recogerlo, ¿no?
Y la toma de antibióticos no solamente con pacientes oncológicos, sino en cualquier tipo de paciente, siempre tiene que ser con prescripción médica. Hay que tomar bastante líquidos, ya sea para hidratarnos y para proteger nuestro riñón, evitar, bueno, objetos cortantes. Hay que lavarse las manos, ya lo hemos dicho, después de ir al baño o al visitar lugares públicos, utilizar los desinfectantes, que hoy en día todos lo tenemos, ¿no? Evitar las multitudes. Nuevamente, fíjense, son los consejos que nos dan y que esperemos cumplirlos, si no es al 100%, pues más del 50% al menos, ¿no? Los alimentos crudos podemos comer. Esa es otra circunstancia que siempre escuchamos en el paciente oncológico. Y hay pacientes que me dicen, doctor, yo puedo comer, y son pacientes que tienen cáncer 3 años, 4 años, ya los han visto en otros centros, y les dicen, doctor, o les preguntan, ¿puedo comer alimentos crudos, una fruta cruda? ¿Y por qué no? Porque a mí me han dicho que todo tiene que ser cocido. Yo les digo, el paciente con cáncer que tiene tumores a órganos sólidos, o sea, cáncer de mama, cáncer de pulmón, etcétera, puede comer cosas o frutas crudas, ¿no? Basta que la fruta tenga su cáscara, que ese es su medio de protección, que eso es la que la pone, pues, la desinfecta de la parte interna de la fruta. Entonces pueden hacerlo. ¿Cuándo recomiendan los alimentos cocidos? En las neoplasias sanguíneas, en los cánceres de sangre, en las leucemias. Ahí sí, el aislamiento y los cuidados deben ser mucho mayores, definitivamente, ¿no? ¿Y qué puede hacer el cuidador? O sea, la persona que está con el paciente oncológico, ya lo hemos dicho, también hay que mantener el termómetro al alcance para usarlo en caso sea necesario. Cuando hay escalofríos que con temblor, ¿no? La famosa fiebre con escalofríos. Hay que tomar la temperatura del paciente después de que finalice el temblor. Algunas veces es muy difícil porque en algunos pacientes, mientras no bajamos la temperatura, pues el temblor, la terciana, como le decimos comúnmente, pues va a persistir. Tomar la temperatura en la boca del paciente o debajo del brazo, generalmente no tomarla en el recto, dicen que es más efectiva, en pediatría lo usan más a menudo, pero quizás por medidas higiénicas, etcétera, en la boca y en la región axilar, ¿no? O también puede haber por ahí alguna lesión a nivel rectal y con eso pues podemos empeorar el asunto. Exhortar a las personas que tengan diarrea, fiebre, tos, gripe, que deseen visitar al paciente, que se abstengan de hacerlo y en su lugar lo llamen por teléfono. Ya esto es comprensible, lo hemos hablado en esta oportunidad y en líneas anteriores, ¿no? Hay que ofrecerle los líquidos, ya les vuelvo a repetir, los líquidos son muy, muy importantes. Hidratación ayuda a su riñón. Ayude al paciente a tomar los medicamentos, esto es lo que hacen los pacientes y en el horario que le corresponde, esto es muy, muy importante. Mantenga la información de contacto del equipo de atención médica con usted en todo momento. Esto quizás en otros países donde hay la medicina tradicional, la medicina familiar, acá en nuestro país no está no es que no esté muy, no hay que decirlo, no hay. Ustedes han escuchado hablar de Padomi, el servicio pues que se brinda a domicilio al paciente, pero uno llama a Padomi, ni le contestan. Padomi visita al paciente una vez al mes y si le deja Padomi a un paciente oncológico, crónico, crítico, le deja medicina para 2 meses, pues se supone que no lo va a ver en 2 meses. Imagínense ese trabajo presencial permanente que hacemos con el paciente, está de más, ¿no? Si tiene que llevar al paciente a la sala de urgencias o a una emergencia del hospital, informe al personal médico que es un paciente con cáncer, nuevamente decimos que recibe tratamiento oncológico. Muchas veces se hace, pero de repente el actuar no es el correcto, ¿no? ¿Cuándo debemos llamar al médico? Si el paciente tiene fiebre, los escalofríos con temblor, o sea, las famosas fiebres tercianas, puede llevar a convulsiones, se siente o se ve diferente,
paciente se nota cuando un paciente está mal, pues hay pacientes que definitivamente hasta los ojos, pues decimos, lo blanquean, ¿no? Lo blanquean es que prácticamente la mirada se dirige hacia arriba totalmente, un paciente que no puede pasar líquidos, menos alimentos sólidos. Todo esto es lo que nosotros debemos hacer con el paciente oncológico. Yo creo de que, y está visto que estas últimas diapositivas he tratado de pasarlas lo más rápido posible, no detenernos mucho en estas presentaciones. Me dijeron de que el conversatorio pues podría ser y debería de ser de más o menos 1 hora y media. En estos tiempos de pandemia todo cambia, así que hemos tratado de cumplir con lo requerido, lo informado, ¿no? Silvana, si me estás escuchando, yo creo que con esto le doy las gracias a ustedes por la atención prestada y cualquier, no sé, duda, yo creo que podemos tomarnos algunos minutitos. Si no es así, yo estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Y Silvana, ¿estoy contigo? Sí, doctor, muchas gracias a usted. Si tienen alguna pregunta para el doctor, por favor, dejarlo en el chat o prender su micro. Estos temas, hay veces que uno es un poco, no difícil de hacer la pregunta, pero como contraparte, cuando tenemos un familiar directo con cáncer, pues las preguntas fluyen y tenemos muchas por hacer. Les vuelvo a repetir, el tema oncológico es un tema bastante amplio. Hay muchas cosas comunes, pero lo que nosotros tenemos que hacer, como lo dijimos en nuestra primera parte de la presentación, hacer algo, ¿no? No solamente escuchar, sino realizarlo, practicarlo. A ver, ¿te escucho, Silvana? O... Sí, doctor. María Asunción, que quiero hacer una pregunta. A ver, María. Te escucho, María. Ya abrí mi micro. María. Creo que se equivocó, doctor. Creo que no hay preguntas. Me dicen que muchas gracias por la ponencia, que está muy excelente. Le están agradeciendo aquí en el chat que todo está muy claro. He tratado bueno, no por lo que dicen y ojalá lo digan de corazón y les creo definitivamente, ¿no? He tratado de hacerlo, como les digo, no hemos estado hablando en sí de la fisiopatología y cosas porque eso ya es otro tema, sino qué hacer con el paciente oncológico. Y nuevamente quiero transmitirles aquel eslogan del inicio, ¿no? Yo soy y voy a. Y en base a ello yo les pregunto, ¿no? ¿Quién eres y qué vas a hacer? Tenemos que hacerlo, tenemos que cambiar. Ustedes tienen ahorita la opción, Dios no quiera, pero si hay un paciente oncológico, hemos escuchado una charla tal vez un poquito larga, un poquito, no creo que tediosa, pero sí tratando de rumbarla hacia lo que tenemos que hacer con el paciente oncológico, más en estos tiempos de COVID. Entonces, llámenlos y díganle cómo estás, qué necesitas, las cosas más simples que ustedes les van a preguntar al paciente, ténganlo por seguro que para ellos van a ser la cosa más interesante y el agradecimiento va a ser mucho más grande todavía. ¿Ok? Sí, doctor, muchísimas